Pero saca el tuyo. Está grabando. No diga nada por algo. Le escribí yo, creo. ¿De quién? Sí, pero yo voy a hablar y estoy grabando. Te podía, al dejar de hablar, voy a ver. Venido acá a mi lado. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a esperar 3 minutitos para que se vayan conectando los demás. ¿Les parece? Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros. Es para mí un gusto el día de hoy, un día domingo, estar compartiendo con cada uno de ustedes en estas instancias finales que ya estamos, el cuarto examen que nos queda para poder ingresar a esta maravillosa casa de estudios. Estoy muy feliz por la receptividad de todos y por la participación de todas las personas que están conectadas del turno tarde, del turno mañana, los delegados y así también los alumnos, ¿verdad? Que se están conectando. Y les felicito también porque toman de su tiempo para poder ampliar ese conocimiento y prepararse al máximo para este examen
que sabemos que es de vital importancia para nuestro ingreso y para nuestra carrera en sí, ¿verdad? Hoy por hoy tengo el grato honor de presentar a una persona que en realidad no vive en nuestro país. Él es juez en lo criminal, es un docente, así también que yo admiro, respeto y aprecio muchísimo que, como se dice, aproveché que estaba de vacaciones por nuestro país y le pedí que me haga el favor o el aguante, ¿verdad?, de poder tener una clase magistral como solamente él lo sabe hacer. Para los que no lo conocen, él es una persona que ha recorrido los distintos continentes, capacitándose siempre, ampliando su conocimiento. Es doctor en ciencias jurídicas, doctor en ciencias políticas también. Y una persona que ha recorrido el mundo en distintos seminarios, congresos, capacitaciones, formando líderes de bien, líderes que realmente sirvan a la sociedad y que marquen la diferencia. Y hoy por hoy estamos nosotros participando de una clase diferente en la cual hemos colocado una serie de 70 ejercicios para que podamos practicar al máximo y que de esa manera podamos adquirir el conocimiento para nuestro examen, que es el día de mañana. Así que sin más preámbulos, quiero agradecer y en nombre a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA, doctor Franco Fiumara, le agradecemos por su tiempo y por el apoyo. Bienvenido, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias, estimado Daniel. Gracias a todos ustedes. Hoy domingo que me van a soportar por lo menos una hora infracción, lo que ustedes consideren útil y que pueda estar a mi alcance. Es un gusto compartir con todos ustedes. Bien, cuando uno tiene esta propuesta, es complejo no querer abarcar en un ámbito o en una hora todo lo que uno podría llegar a aportarles o que ustedes mismos puedan aportar al conjunto. Y lo vamos a hacer práctica, ¿no? De una forma muy práctica y amena para que ustedes puedan, por lo menos, delinear algunas de las respuestas que les toquen en el día de mañana en el examen, que en definitiva es el objetivo a alcanzar inmediato. Yo creo que está Nico, ¿no?, que me ayudará con el tema del pasado de las preguntas. Tengo un cuestionario que me han alcanzado los jóvenes de forma amable, ¿no?, como para poderlos colaborar, en el cual hay una serie de preguntas que ya van viendo ustedes que están numeradas, en la forma que están numeradas, y también resaltando algunas de las respuestas, ¿no? Bien, en cuanto a esto, yo no sé si quieren, cómo quieren que lo encaremos, Daniel. Para mí no tengo ninguna forma de hacerlo. Podemos ir abarcando las preguntas y hacer una lógica si alguien quiere hacer un aporte, y más allá de que podamos ya tener la respuesta, si quieren, ampliamos incluso el concepto. Hablar de todos y cada uno de los argumentos vertidos que sean verdaderos o falsos sería imposible por el tiempo que disponemos, ¿no? Por eso vamos a hacer de una manera práctica. Ningún inconveniente, caballero. Yo estoy subordinado a lo que ustedes prefieran y que les quede algo. Por ejemplo, tenemos una pregunta aquí que nos está manifestando las cuestiones inherentes al Código Civil paraguayo, ¿no? Y cuando una persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado, y la revocabilidad de la adquisición está subordinada ¿a qué? Fíjense qué práctica, ¿no? Qué práctica importante que es todas estas preguntas. Hay distintas concepciones a nivel mundial. Acá te hemos marcado como respuestas la C, que es que nazca con vida, requisito fundamental, aunque sea un instante separada del seno materno. ¿Y por qué esta sería la respuesta adecuada? Hay concepciones, por ejemplo en mi país, que se la considera persona desde el mismo momento de la concepción, lo cual a veces no va de acuerdo con los libros de derecho. Fíjense esa cuestión, porque no tiene capacidad, quien no nace con vida no tiene capacidad de heredar o tampoco tiene capacidad de adquirir, aunque sea por representación, ¿no? Una donación en el mismo momento, de recibir una donación en el mismo momento de su nacimiento. Por eso la respuesta adecuada para englobarlo de una manera sería la C. Lógicamente, las demás pueden estar en otras concepciones, pero no a la respuesta que atañen a ustedes. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Podemos continuar.
Yo voy a reforzar los argumentos positivos, dejo de lado los considerados falsos, para no confundirlos para mañana. ¿Me podés pasar, Nico, por favor, las preguntas? A ver. Número 2. ¿Cómo se define el derecho subjetivo? Fíjense que el derecho subjetivo, la definición lógica sería quien tiene o denota una capacidad de poder para poder legítimo para poder exigir algo contra el Estado o también contra un tercero. ¿Por qué? El Estado hace la ley, el Estado nos puede estar vulnerando un derecho legalmente concebido, también nos puede estar un vecino de nuestra casa, nos traslada a la medianera, nos destruye parte de nuestra vivienda, entonces tenemos un poder legítimo justamente para poder nosotros llevar esta acción empoderada justamente ante la justicia. Por eso, como se define el derecho subjetivo, es la facultad prerrogativa de la pretensión legítima para exigir algo del Estado o de un sujeto privado. Es la acción que nosotros tenemos legítimamente. Al respecto, ¿alguna pregunta? Podemos continuar la tercera. ¿Sí? No sé, Daniel o Nicolás, si está bien así la forma, está encarada, reitero, trato de ser práctico y pragmático, sobre todo para reforzarlo. Tenemos algunas cuestiones del mismo momento que existe el Homo sapiens, para no irnos más atrás, algunas formas de justicia, pero nosotros podemos centrar una piedra, una fundamental piedra basálica que se encuentra en el Museo del Louvre, quien tiene oportunidad de ir a Francia en alguna oportunidad, y que tiene que ver con el Código de Hammurabi. Fíjense que esta pieza jurídica que establece por primera vez la proporcionalidad de la venganza, es decir, a cada agresión le corresponde un castigo que obviamente se conoce como ley del talión. Es babilónica, ¿sí? Donde estuvo el imperio asirio, y tiene, como podemos ver, prácticamente 3.700 años, más y 300 menos. Podemos decir que es donde se legisla justamente esta proporcionalidad en cuanto a dar a cada uno lo suyo, que es una palabra después que va a ser deformada en el derecho romano, pero en definitiva la ley del talión la encontramos escrita, tallada en la piedra del Código de Hammurabi. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es el fundador de la teoría pura del derecho? Si ustedes han leído la teoría pura del derecho de Hans Kelsen fue uno de los más notables positivistas del siglo XX, creo yo, bajo mi humilde punto de vista, en la historia de la humanidad o del humanismo, si lo decimos de alguna manera. Él hizo esta teoría pura del derecho, basado que todo lo que un Estado legisla es ley, por tanto debe ser aplicable, pero esa teoría tuvo algunas fallas. Él era austríaco, estaba en la Corte Suprema de Austria, era de origen judío. Cuando los nazis invadieron Austria, él tuvo que emigrar a Estados Unidos y reformuló su teoría pura del derecho como nos llega en la actualidad, reconociendo y puliendo algunos de sus primitivos errores, si me lo permite de alguna manera, que no fueron errores, sino eran persona de buena fe, en donde la ley tenía que tener la preeminencia sobre cualquier otra organización del Estado o agencia gubernamental. O sea que el padre de la teoría pura del derecho seguirá siendo, a través de los siglos, creo yo, Hans Kelsen. Pregunta 5. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad jurídica? Marca la única que no corresponde. Fíjense que los atributos de la personalidad jurídica es que tiene que tener un nombre, un domicilio, tiene que tener una capacidad y tiene que tener un estado para hacer de esto. Entonces, ¿cuál es la que no corresponde marcar? Justamente derechos, porque estamos ya marcados dentro de un cuadro de derechos y los atributos son propios como el ADN de esta personalidad jurídica o personalidad jurídica que se le asigna a cada uno. Entonces, aquí por la negativa es derechos. Pasamos, por favor, la que corresponde. ¿Cuáles son las principales teorías sobre el origen del derecho? Podemos manifestar acá las distintas teorías y vamos a manifestar una por una estas opciones, habida cuenta que la opción es compartida. Voluntaristas, que se subdividen en
uno, teoría cronológica, a través del tiempo, teoría contractualista o del pacto social, donde también tuvo mucho que ver Jacques Rousseau, ¿no? La B, no voluntarista, que se subdivide en, como uno, teoría de la escuela histórica del derecho y escuela sociológica o psicológica. La teoría interdependentista es la C. La D da la opción A y B que ya les leí, y por último ninguna de las anteriores. Aquí corresponden dos opciones marcar, y que es la D porque va por la A y la B. Por eso la extensión de estas preguntas, porque nosotros tenemos contractualistas, la cronológica, que es lo que nos va dando también los usos y costumbres, y también de alguna forma cómo va entrando la sociología y la psicología en todo esto que tiene que ver con los orígenes puros e intrínsecamente del derecho. Vamos a la... ¿Alguna pregunta, por favor? No duden en hacérmelo, no es de costumbre estar preguntando. La 7. ¿Cómo se estructura la norma jurídica? Hipótesis o supuesto jurídico, que puede ser una de ellas, disposición o consecuencia jurídica, sale la posición, y esta es generalmente, esto se da más en la norma penal. Voy a saltar a la D, que es obligatoria, dictada por autoridad competente, o heteronoma e imperativa. Quizás no es lo que se utiliza en el derecho justamente continental, sino por eso en esta pregunta lo que ustedes tienen que hacer de cómo se estructura la norma jurídica es la A y la B. Hipótesis y disposición con consecuencia o consecuencia jurídica. 8. Nos vamos a el concepto. Muchachos, por favor, soy uno más de ustedes, me interrumpen, cualquier duda lo hablamos, no hay ningún inconveniente. El concepto es el sistema de normas jurídicas creadas por el hombre que rigen o han regido con carácter obligatorio la vida de un pueblo en una época predeterminada. Comprende el derecho escrito, el consuetudinario, el vigente y el histórico. Y todos estos conceptos, ¿a cuál de estas fuentes del derecho pertenece? ¿Al objetivo, al subjetivo, al positivo, al natural o ninguna de todas ellas? Les estoy mencionando normas jurídicas, Askensen, positivismo, creada. Las crea un hombre y rigen también para ellos, y rigen de carácter obligatorio en todo lo que es la organización social. Entonces, si tenemos una estructura jurídica creada, lógicamente es de derecho positivo. Es la respuesta concerniente a esta pregunta. Nos vamos a la 9. Según el Código Civil, quienes son absolutamente incapaces de hecho, vamos a marcar la que no corresponde, vamos por la negativa en este caso, son positivas. Personas por nacer, los menores de 14 años, en todo lo que tenga que ver con algunas inhabilidades físicas, y también los sordomudos por algunas cuestiones inherentes a la comprensión misma. Fíjense que el Código Civil, la única que no corresponde marcar en este caso es que corresponde marcar y que ustedes deben marcar son los inhabilitados judicialmente, ¿sí? Acá está la pregunta por la negativa. Vamos a la 10 nuevamente. Una pregunta, profe. Hugo, ¿me querés preguntar a mí o es un compañero? Sí. Sí, No, sí. yo soy Hugo, no era. ¿Por qué justamente hay que marcar esa posibilidad? Porque a vos es lo que son, Porque... son absolutamente incapaces de hecho. ¿Me entendés? ¿Qué es el hecho? Es el poder que a vos te da. Los otros prácticamente son por hechos naturales o por consecuencias naturales. Menor de 18 años puede ser también de hecho, pero vos, ¿qué? Pues de hecho porque te lo marca la norma. Los que tienen alguna cuestión física es por salud, ya es inherente a la naturaleza misma. Ahora, a vos, cuando te lo da un mandato judicial, es de hecho. La firma del juez, sea un juez de menores, de incapaces, un juez penal, recuerden que con una condena penal también puede estar inhabilitado judicialmente. Por eso esto es un hecho jurídico
en base a una sentencia generalmente de juez. Lógicamente, hay otras normas, yo se lo centro en cuestiones inherentes a la capacidad del Estado de sanción, sancionatoria. También a veces no votar es alguna sanción, pero son de mero carácter administrativo. Pero para no complicarte, por eso te digo cuando está a la mano de un juez y te inhabilita judicialmente. Por eso es la que corresponde marcar. ¿Está bien, Bueno, Hugo? gracias, doctor. Gracias. No, por favor, un gusto, por favor, un gusto. ¿Había otra pregunta? Doctor, Sí, sí, sí. doctor, y en ese caso, ¿por qué no comprendí muy bien, pero por qué no pueden ser todas las opciones? Porque Mirá, están los porque vos, derechos, los derechos jurídicos de personas físicas y después están los de personas jurídicas. Y en ese sentido, entonces, ¿por qué no pueden ser todos? porque vos acá tenés, ¿quiénes no tienen? Las personas por nacer, acordate que ya contestamos una pregunta antes. Las personas por nacer, ¿son incapaces o directamente prácticamente inexistentes? O sea, ya la decantás, ¿me entendés? Por un lado. Los menores de 14 años, por ley, son incapaces. Vos lo tenés con determinadas incapacidades. Y no de hecho, ya es por ley, por norma. Los enfermos mentales sordomudos, justamente es porque generalmente no comprenden el acto jurídico que tienen que desarrollar por las inhabilidades propias de su salud, ¿no? Y los sordomudos por lo mismo, no pueden comprender de otro medio. Hay algunos sordomudos que no pueden comprender ni por medio escrito porque no tienen la capacidad como para evolucionar de esta forma, o sea que es mucho más grave. Ahora, ¿quién te da justamente una incapacidad de hecho? Es lisa y llanamente un juez. Vos sos un incapaz inhabilitado judicialmente, o estás inhabilitado de hecho, no podés ejercerlo, tenés los derechos, pero estás inhabilitado a ejercerlo, porque te sancionó un juez. ¿Sí? Bueno, gracias, doctor. No, por favor. Vamos a la que sigue. El concepto de institución más benigna, según el cual el daño sufrido, en vez de ser vengado, era Profesor, Sí, sí, por favor. sí, nada más para completar la consulta de la compañera. En este caso, los inhabilitados por sentencia, ¿se le designa un curador en todos los casos o cómo sería? Mirá, te voy a dar un caso práctico y te voy a hablar de mi país porque acá quizás no quiero fallar con el código paraguayo. En mi país, cuando son condenas mayores de 3 años, siempre vas a tener un tutor judicial, ¿sí? Designado o que puede ser designado un mismo familiar. En todo caso, se comunica al juzgado de familia o al juzgado civil respectivo, depende de la jurisdicción, y va a ser designado así el tutor o el curador al respecto cuando te des una condena con inhabilitación de hecho. ¿Sí? Así se transcribe en la sentencia. ¿Perfecto? Gracias, profesor. Siempre va a tener. Uno de los requisitos, mira, te explico esto, si bien es redundante, pero como para dejarte unas cuestiones, si sos padre y estás condenado, perdés hasta el ejercicio de la patria potestad por el término que dure tu inhabilitación. En tal caso vas a tener al curador, ¿sí? Excelente, gracias. No, por favor, por favor. Vamos a la 10. El concepto, institución más benigna según el cual el daño sufrido, en vez de ser vengado, acuérdense la ley del talión, que ya la vimos, era resarcido mediante un beneficio establecido por un árbitro o predeterminado según un sistema de tarifas y perteneces al tótem, descartado por tótem tiene que ver un poquito ya con los clanes, la composición, que tiene que ver con la cuestión del resarcimiento, justamente de alguna forma, el clan, que es de donde el grupo de pertenencia, la horda, que eran ejércitos por la cual se formaban un grupo para combatir generalmente a los clanes, y la venganza, que es más que nada la ley del talión de alguna forma. Por eso aquí es la composición. De hecho, fíjense que más allá de la antigüedad y de los milenios de esta pregunta, hoy en día se sigue usando el sistema composicional para la pena en las causas penales, por ejemplo, pues es una forma de resarcir jurídicamente. Por eso la composición sería la respuesta que tendría que ser marcada aquí. Podemos pasar a la siguiente.
Clan Totem, ¿esta es la que vimos? No, perdón. El concepto, el grupo social más primitivo o menos nómada cuya adhesión, o más o menos nómada cuya adhesión no se debía a la consanguinidad, sino que todos los integrantes descendían en un antepasado común, corresponde a clan, justamente, tenía un antepasado común, entonces justamente venían de aquí, era del clan. Acá está la respuesta adecuada. ¿Sí? 12. El concepto aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones. Eso lo van a tener toda la carrera hasta el día que se reciban de abogados y después del ejercicio. Puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Por sí solo o por medio de sus representantes legales. Está relacionado con el goce de los derechos, es decir, el titular de ese derecho, y corresponde a capacidad de derecho. Es la capacidad de derecho que tienen todos los mayores de edad, todas las personas hábiles para tener su propia capacidad de derecho y ejercer estas relaciones. Las demás quedan descartadas justamente. Vamos a la 13. El concepto son de existencia real o visible, susceptible de tener derechos y contraer obligaciones, sea directamente o por medio de sus representantes, pertenece a sujeto activo, sujeto pasivo, persona física, persona jurídica, derecho positivo. Persona física. Es lo que nosotros vemos, que ya podemos, todos, como les mencioné, tenemos derechos y también contraemos o tenemos obligaciones al respecto. Vamos a la 14. Se basa en la naturaleza, el concepto se basa en la naturaleza humana. Son el conjunto de principios intrínsecamente justos, superiores a toda ley, a la que sirve de fundamento y límite. Son universales, inmutables y superior al derecho positivo, corresponden a uno solo. Acá quiero que me contesten ustedes, y quizás sin verlo, ¿cuál es el derecho supremo y el único derecho absoluto que existe en el mundo? Y lo pueden plantar y discutírselo a cualquier persona. ¿Cuál es el derecho absoluto que tenemos? Esto sí, desde recién nacido, desde que es el primer llorisqueo, hasta el día que Dios nos lleva al más allá. ¿Cuál es el único derecho que tenemos? Derecho a la vida natural. A la vida, el derecho natural. El derecho a la vida es el derecho superior, el derecho natural. Para que ustedes puedan esto hacerlo y simplificarlo de esta forma, ¿sí? Vamos a la pregunta 15. Gracias por la respuesta. Ahí estuvo bien todo en conjunto. El máximo representante de la escolástica fue, por decantación, Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Fue el representante, él nos dio la suma teológica, nos dio un montón de cuestiones que hace justamente al derecho de las personas. Si bien tenían una gran fuerza y connotación de carácter religioso, católico, ¿no? Dependiente de la Iglesia del Vaticano, pero los demás los sacamos por decantación. Platón con el hombre virtuoso, Aristóteles prácticamente al mismo sendero, Kelsen positivismo, y la otra pregunta ya directamente es abstracta. La otra respuesta, perdón, que nos da. Por eso Santo Tomás de Aquino. Acá vamos a la 16. La Constitución Nacional establece el orden de prelación de las normas jurídicas en Paraguay. ¿Cómo sigue? La Constitución Nacional, las leyes, los tratados internacionales, la Constitución Nacional, las leyes del Congreso, los acuerdos internacionales, la Constitución Nacional, los tratados internacionales aprobados y ratificados, las leyes del Congreso y las leyes de inferior jerarquía, la Constitución Nacional, los tratados internacionales aprobados y ratificados por Paraguay, las leyes de Congresos y las leyes de inferior jerarquía y la sentencia definitiva, ninguna anterior. Bajo mi punto de vista, considero que la respuesta adecuada aquí es la Carta Magna, la Constitución Nacional, todos los tratados internacionales que son aprobados y ratificados con fuerza de ley, lógicamente, que da una característica que puede ser incluso utilizables por los magistrados en sus sentencias o por los derechos de las personas para los reclamos ante propios estados y terceros, las leyes que emanan del Congreso como debe ser,
y sobre todo las leyes de inferior jerarquía, como manifesté, que es donde se nutren los códigos de procedimiento. Por eso la respuesta adecuada sería la C. Pregunta 17. Conforme nuestra Constitución Nacional, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce conforme a la Constitución Nacional. Correcta. Perfecto, así debe ser. ¿Quién es un poco el padre en el contrato social de esta respuesta? Jean-Jacques Rousseau. Ruso. ¿Sí? Exactamente, muy bien, perfecto. Vamos a la 18. La escuela que sostiene que el único derecho que existe es el derecho positivo, hecho por los hombres y que varía según con las modificaciones y diferencias que una sociedad tiene en relación a su propio pasado u otras sociedades, ¿cuál es? El iuspositivismo. Podemos estar de acuerdo o no, pero generalmente el iuspositivismo es el marco regulador de toda sociedad con una constitución o con una ley suprema y que nos da todas las estructuras del Estado. Por eso, acá debemos marcar la respuesta A, que es el iuspositivismo. Prácticamente la misma pregunta le está dando la respuesta. Número Doctor, 10. Sí, perdón, caballero. doctor, Sí, ese Hugo. es el concepto de eso que dijiste. ¿Yo positivismo o no? Es derecho positivo. Prácticamente te da la misma, lo que dije que la pregunta, la forma que está formulada, prácticamente te decanta la respuesta, ¿sí? Para no entrar a complicarte. Es el iuspositivismo, ¿sí? Es lo que es el padre de lo que es el derecho positivo, donde nace Hans Kelsen, si querés de alguna forma vos abocarlo, y que después puede ser más amplia en cuanto a la filosofía, como digo yo, abstracta en algún aspecto. Pero la respuesta adecuada es el iuspositivismo, ¿sí? Sí, gracias, doctor. No, a vos, Hugo, por favor. 19. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la existencia de las personas jurídicas? Prácticamente cuando les digo a ustedes cuál era el derecho absoluto, creo que acá nos va a dar la respuesta por decantación, ¿no? Comienza el día que fuesen autorizados por la ley o gobierno y termina por disolución en virtud de la ley aprobada por el gobierno. Bien. Puede finalizar también por disolución, por el cumplimiento de sus funciones, porque ya feneció el plazo. Claro, pero te lo está marcando la ley aprobada, ¿no? La ley justamente de personas jurídicas. Vos tenés un estatuto marco de personalidad jurídica que es, nacés en el mismo momento que te aprueban a vos, por ley, el estatuto de tu empresa, por decirlo de alguna forma. Una vez inscrita la dirección de los registros públicos. Claro, claro, y después termina justamente cuando el gobierno te marca por esta ley que termina. Puede ser por disolución, porque cumplió el objetivo social, porque no cumple con las normas del objetivo social enmarcado dentro de la ley y puede ser disuelta. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, correcto. Perfecto, perfecto, Katia. Acuérdense que las personas jurídicas no tienen corazón, son todo de papel, ¿no? O sea, de papel es todo un marco regulatorio del Estado, por decirlo de alguna forma más sencilla. Hay justicias que incluso la enmarcan dentro de responsabilidades penales, sobre todo cuando tiene que ver el lavado de activos, ¿no? De reciclado de dinero y todas esas cuestiones de las personas jurídicas. Hasta son sancionables penalmente, lógicamente. No las podemos llevar a la cárcel, pero sí se ordena la disolución por ley a personas jurídicas, ¿sí? Como sanción, Katia. ¿Perfecto? Sí, profe. 20. De entre las siguientes, ¿cuál es la única que no es característica de norma jurídica? Fíjate que acá tiene todas unas sugerencias de respuestas, 5 respuestas, pero la que aquí va justamente como respuesta a ustedes, la D, es autónoma, ¿sí? Que no es una característica de una norma jurídica porque no es autónoma. La ley no nace por sí misma. Justamente la creás y después va a resultar justamente imperativa y con todas las cuestiones que tienen que ver con su aplicación. La respuesta es la autónoma, o sea que es por la negativa. 21. El concepto es el arte de desentrañar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas para adecuarlas al caso concreto,
es la tarea previa a la aplicación, pertenece a la aplicación de la ley, integración de la ley o interpretación de la ley o hermenéutica jurídica. Aquí justamente tenemos la respuesta C, que es la interpretación de la ley o hermenéutica jurídica, que es la que corresponde en todo lo que tenga que ver con el verdadero sentido y alcance, justamente del verdadero sentido y alcance de esa ley. Les voy a dar un caso sentido. Cuando los jueces tienen un planteo de inconstitucionalidad por en cuanto a la sanción de una ley que pasó los filtros tanto del Senado como de diputados, entonces, ¿qué van? Hacen un poco de hermenéutica en una cuestión porque van justamente a la exposición de motivos de la ley a ver cuál es la intención que tuvo para desentrañar esa duda que tuvo el legislador en relación a esa ley. Y en base a eso va a sancionar su sentencia en consecuencia. Por eso la C es la respuesta adecuada en este sentido. Pasamos a la próxima pregunta. Doctor, una pregunta. Sí, caballero. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es todo lo que vos te abocás al estudio intrínseco de todo lo que tenés de línea, en este sentido legal, pero también de legislación y también en algunos sentidos, si el caso, si bien te lo da la jurisprudencia, a veces cuando vas a la exposición de motivos de esa ley, estás haciendo hermenéutica, ¿sí? Es algo abstracto, pero que hace el estudio concreto de esa normativa. Perfecto, para dártela con palabras sencillas. ¿Sí? Dale. Sí, es mucho nombre para el contenido que en definitiva se podría simplificar con otras palabras. Yo creo que hay que estudiar aparte de ver. En toda la carrera vas a escuchar mucho el sentido de la hermenéutica, aplicación de reglas de hermenéutica, sobre todo el día que te conviertas en investigador investigador académico. Permanentemente vas a estar con eso. No, un gusto, por favor. Es bastante aburrido si querés que te confiese, pero bueno, también lo tenés que hacer como parte de un abogado con agallas. Toda sentencia se divide en tres partes: vistos, considerando y resuelvo, ¿no? Nosotros ponemos autos vistos y considerando, resuelvo. El considerando contiene la exposición de hechos y demás cuestiones que las partes plantean y someten a la decisión judicial. El juez en esta hace un resumen del proceso, demanda partes objeto del litigio, ¿sí? En la parte donde consta la decisión expresa del juez sobre las cuestiones planteadas, ejemplo, condenar, absolver, justamente no. Es la parte que contiene la fundamentación en la cual debe referirse a los hechos de la causa y la fundamentación jurídica, es decir, las leyes que se aplican para resolver el caso. Les puedo decir que es el corazón justamente de la pregunta, es la respuesta C, es lo que le da vida a una sentencia, porque ustedes pueden poner la parte dispositiva, sentencio a condenar a fulano de tal a la pena de 30 años o condenar a por daños y perjuicios por pero si no tengo todos los fundamentos en los considerandos y todas las cuestiones de encuadres jurídicos, no tiene corazón, tengo un cuerpo sin corazón, por lo tanto es nulo. Por eso la respuesta adecuada es la C, ¿sí? Pasamos a la 23. Luis Gaona, sí. Profesor, una consulta. En el hipotético caso que la profesora agarre y cambie el concepto que tienen en el ejercicio 22 y pregunte, qué sé yo, que el visto o que él resuelve el considerando, la opción A sería el visto, ¿verdad? Para que se haga mover, por la duda, la exposición de hechos y el macodía para solamente a eso. Demanda partes, objeto. La más que visto está dando un panorama más general, es más confusa. Yo no creo que te imponga esto ponerlo como visto. Está bien lo que vos decís, autos y vistos. Tengo ante mí, yo, Franco Fimara, juez de lo criminal, Tribunal Oral número 4, en esta causa seguida fulano de tal por el delito de robo agravado por el uso de arma y con el objeto tal. Te puedo armar el objeto. Si vos te pones vistos, podrías ponerla. Igual está esa respuesta un poquito mal
está, hasta para los vistos, bajo mi punto de vista, reitero, muchachos, está quizás mal formulada si es para los vistos solo, ¿no? O es como un poquito más amplia lo que está hablando, porque no necesitarías tener la exposición de hechos en los vistos, ¿sí? Completo. Por lo menos es como operamos nosotros. Vos con tener un resumen parcializado de cuál es el tipo o el daño que vos buscás en el GOP, podés solamente escribirlo con esto. Pero si acá es en visto, podría llegar a caminar. Pero te reitero, no es tampoco un visto completo como correspondería bajo mi punto de vista. ¿Sí? Profesor, y la opción B sería entonces que puede ser el resuelve, ¿verdad? Cuando si a vos te dice sentencia o parte ejecutiva de una sentencia, sería la B. ¿Sí? Condenar a, ¿sí? O absolver a. Porque acá estamos justamente en un mero enfoque penal. ¿Sí? Condenar o absolver. ¿Sí? Es distinto, no podés absolver, sino es que no responderás. Por eso la B sí es la parte ejecutiva de la sentencia. ¿Está bien? Gracias, profesor. No. María, querés hacer una pregunta, pero no se te escucha. Sí, o si podés comunicarte con algún compañero y me retransmitís, no hay ningún problema, hablemos sobre la misma. ¿Cuál es el concepto de técnica jurídica? Muy bien, yo estoy señalando acá que es el conjunto de... Acá creo que estoy viendo, o salió y volvió a entrar. Leticia, cualquier cosa me avisan, por favor. ¿Cuál es el concepto de técnica jurídica? Que esto es muy importante. Es el conjunto de reglas que determina el procedimiento adecuado para la elaboración y aplicación de derechos a los casos concretos. Fíjense que la cuestión de técnica jurídica es tan amplia, por eso le marcamos la B como la respuesta adecuada, cuál es el concepto de regla jurídica o de técnica jurídica, porque no solamente lo utiliza el abogado o el empleado judicial, el abogado, por ejemplo, a la hora de contestar una demanda o a la hora de defender a un detenido, qué técnica va a emplear, el juez o quien opera como administrador en la justicia también tiene que ver de qué forma hacerlo, pero no solo esto los operadores de la justicia, sino que la técnica jurídica también es inherente a los legisladores, pero a los tecnócratas que arman y formulan la cuestión de ley, en cuanto al alcance, a la aplicación de la norma, que ésta esté abocada dentro del marco legal de la Constitución paraguaya. Por eso la B es la pregunta justamente, es la respuesta a la pregunta realizada. No sé si Leticia pudo volver, si no seguimos. Sí. A ver, consiste en una manera determinada de hacer con el fin de lograr mejores resultados. Tiene un aspecto científico, pero por supuesto el conocimiento. A ver, la opción E no está mal la respuesta. Lo que pasa es que vos la tenés más ambigua en cuanto a respuestas concretas. Por eso yo le busqué respuestas más concretas, porque vos consiste en una determinada manera de hacer. Ahora bien, fíjate que vos es la regla que a vos te va justamente a determinar ese procedimiento, no la determinada forma de hacer. Vos ya tenés una regla justamente para aplicar para que el procedimiento sea el adecuado. Por eso yo considero que entre algunas ambigüedades que genera, piensen esto, que no todas las respuestas son justas. Cuando uno hace este tipo de exámenes, generalmente pone un sistema, está mal que lo diga, pero quizás de trampas, como para ver cómo el alumno o el cursante discierne la respuesta, inclusive en los consejos de la magistratura, no para aplicar la más lógica. Yo en este caso considero que es la B la adecuada al respecto porque es más concreta y más efectiva y eficiente. La E tiene algunas ambigüedades que puede llegar a confundir en error. ¿Sí? Respondiendo a tu pregunta, compañero, buenas noches. Considero que la E no puede ser porque más bien se aplica para otros ámbitos y no específicamente en lo jurídico. Por ejemplo, en una clase nuestro profesor nos explicó eso, ¿verdad? Eso más bien sería un ejemplo claro de la arquitectura, ¿verdad?
o cómo un colorista puede aplicar una técnica a un cabello específico, ¿entendés? Por eso, ¿estás de acuerdo entonces en lo que dije, Denise? Permiso, profesor. Sí, sí. Buenas tardes. Sí, hay una diferencia entre la técnica y también la práctica jurídica que nos había mencionado nuestro profesor en clase, ¿verdad? Que aplica mucho al concepto de la opción E. A nosotros nos había dado como concepto de técnica jurídica que siempre es un conjunto de procedimientos, ¿verdad? Ya sea otra forma de expresar, pero siempre tiene que expresar el concepto de elaboración y aplicación. Y cuando hablamos de un proceso empírico, ¿verdad? Porque menciona sobre el aspecto científico, deriva más a la práctica jurídica. Entonces, para diferenciar ese concepto, ¿verdad? Que también se le llama por algunos casos judicial. Eso había mencionado el profesor en clases para no confundirse justamente en este tipo de planteamientos. Perfecto lo que dijo el profesor. Entonces, piensen que es el que está adecuado y al que usted lo va a corregir. Qué manera de complicarse. ¿Cómo eso? No, es que la respuesta está así en el libro. Creo que se están complicando demasiado. Yo por eso, muchachos, yo cuando voy a esto voy a lo concreto, a lo práctico y a lo pragmático, ¿sí? Cuando ya empieza a haber algunas cuestiones, fíjense que yo le fui práctico. Para mí la respuesta E tiene ambigüedades, ¿sí? En cuanto a la concretización del concepto de técnica jurídica. Vos tenés que seguir, puede haber muchas técnicas jurídicas, puede haber muchas maneras determinadas, pero en definitiva vos tenés que seguir un procedimiento adecuado y determinado. No te podés ir de él. Esto es metodológico, aplicado. Es una respuesta un poco, como usted dijo, ambigua. Si yo no leo el material y voy por descartes, la verdad es que la opción E podría también considerar, pero atendiendo la salvedad que dijo Denise, también tiene su lógica, por supuesto. O sea que para mí es algo sucio, esas dos opciones. Son Se presta para confusión, no debería, o sea, ya de por sí esto nulo. Son preguntas con patín, ¿no? Que hacen cuando uno elabora. Yo soy evaluador en el Consejo de la Magistratura y todas las preguntas hacen justamente en relación como para ver cómo las sortea cada uno, para ver si está capacitado y acorde al concepto. Y después también está un poco el subjetivismo del profesor que elabora las preguntas, que no es criticable, por favor, porque hasta yo puedo ser subjetivo en algunas de las cuestiones inherentes a mi forma de ver el campo del derecho. ¿Comprenden? Entonces, ustedes en su momento se van a recordar esto que les estoy diciendo porque van a estar todos juntos. Van a responder quizás por una pregunta que sea la adecuada y muchas de ellas después no la van a compartir. Ahí está la cuestión, pero bueno, por lo menos acá yo lo que considero, bajo mi punto de vista, reitero, adecuado, directo y concreto es la respuesta B, que es la que me parece más adecuada. ¿Sí? Si ustedes consideran, porque el profesor dijo, es así, concreto la tenemos de esta manera, es una elección y están para elegir porque van a ser abogados. Van a tener que aplicar la técnica de abordaje de la elección que hagan para defender a sus clientes y en este caso a su propio destino. ¿Perfecto? ¿Pasamos a la siguiente? Sí, pasamos, profe. ¿Cómo no? El principio que sostiene que las leyes se dictan para el futuro, no para el pasado. No pueden afectar derechos adquiridos. Tienen rango constitucional en nuestro país y que tiene como fundamento la seguridad jurídica pertenece a... Principio de retroactividad. Exactamente. Muy práctico. Esto no hay discusión al vuelo. Y si quieren que sigamos profundizando, el día que sean abogados, vamos a ver cómo también se puede vulnerar el principio de retroactividad de la ley y va a ser legal también. Pero les voy a dejar crimen de lesa humanidad. Quiero escuchar. No, pero esto se digo como anécdota para ustedes, como todo en la ley, todo es permisible, ¿no? Las leyes son aplicables a futuro y desde el día que justamente son sancionadas, pero no con retroactividad. Ahora todo lo que tenga que ver con genocidio y lesa humanidad son aplicables retroactivamente, para que tengan idea, y rige para América Latina, para Paraguay y Argentina,
el tratado justamente en prescriptividad de esta calidad de crímenes de 1968, para que tengan idea. Pero olvídense, la respuesta adecuada a este concreto es irretroactividad. Vamos a la 25. Bueno, acá tenemos algo sencillo. Entre las teorías, la naturaleza del derecho subjetivo, que sostiene que la teoría unificadora del derecho objetivo y el derecho subjetivo reduce todo el derecho a un orden coactivo exterior, único en esencia, al que no caben divisiones, pertenece a... Pirámide de Kelsen. Es la pirámide de Kelsen. Exactamente, muy bien, Katia. Espectacular, teoría pura del derecho de Kelsen. Acá la tenemos entonces. Vamos a la número 26. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener la iniciativa de un proyecto de ley para proponer un proyecto de ley al Poder Legislativo para ser discutido y eventualmente sancionado? Acá son varias opciones, también escucho sugerencias, por la duda que sea modificable en relación a mi país. Por ejemplo, A, por escrito y en idioma oficial. Eso es lógico, ¿no? Por escrito previo referéndum popular en idioma oficial y con expresión de motivos. Por escrito con expresión de motivos, idioma oficial. ¿Cómo lo simplificamos? Con la opción C y D. Por escrito con expresión de motivos. Recuerden cuando yo dije que a veces tenemos que ir a hacer hermenéutica con expresión de motivos. Exposición en nuestro sentido, por eso digo la palabra, y lógicamente tiene que ser en idioma oficial. O sea que las respuestas son dos, la opción C y D, marcando la letra E nosotros. Número 27. Dentro de la clasificación de las... Doctor, Leticia. disculpe. Sí, un ratito. Voy a ordenar mis ideas. Sí. En cuanto a los requisitos para tener la iniciativa, ¿verdad? Hablamos de una situación por escrita en el idioma oficial. ¿Y qué hay de la consulta popular de las firmas? Sí. Firma ciudadana también. Bajame un poquito la pregunta. Gracias, muy amable. ¿A dónde la tenemos? Exactamente, este material no está, pero... Sí, a lo que... Si yo presento un proyecto de ley, tengo la iniciativa de presentar un proyecto de ley, debe ser evidentemente por escrito y en un idioma oficial, ¿verdad? Pero ¿qué hay de las firmas de los ciudadanos que apoyen esa iniciativa? ¿Es excluyente o es incluyente como iniciativa para ese proyecto? Puede llegar a ser incluyente, pero acá tenés una cuestión. En definitiva, vos tenés la iniciativa, pero después, por más que vos seas un privado que alcances un proyecto de ley, lo agarra el tecnócrata del Congreso y en definitiva el que va, nadie delibera sino solamente a través de tus representantes vos vas a ser quien tenga la iniciativa de llevar adelante. Y eso va a ser un diputado que generalmente representa al pueblo o un senador en el caso específico de algunas cuestiones. Por eso yo opté por esto, que es como hacemos nosotros, por más que tengamos consultas populares, porque en definitiva son los tecnicismos como para poder hacer este abordaje legislativo al respecto. Por eso opté por la C y la D. ¿Sí? Excelente, doctor, gracias. No, María, por favor, nadie delibera ay, se me escapa la palabra, sino a través de sus representantes. Inclusive es una frase de la misma Constitución Nacional. Dentro de la clasificación de las ramas del derecho positivo, el derecho constitucional pertenece a derecho público, derecho privado, derecho público externo o derecho público interno. Lo dije al revés en el orden, pero a propósito, porque es, lógicamente, es la Carta Magna la que nos va a dar justamente el derecho constitucional a todos nosotros, y aparte de ahí se va a hacer todo el plaxo normativo que hace al esqueleto y al cuerpo de robustez jurídico del Estado. O sea que es el derecho público interno. Es lo que vamos a tener. ¿Perfecto? 28. ¿Cómo se clasifica el derecho consuetudinario frente a la ley? Según la ley, fuera de la ley y contra de la ley. Generales y particulares,
comunes y particulares, escrita y no escrita, según la ley, generales y particulares. Escrita y no escrita. ¿Cómo? Escrita y no escrita. El derecho consuetudinario. No, el derecho consuetudinario son no escritas, son el conjunto de normas que van de generación a generación. Entonces, tu respuesta, ¿me podés repetir otra vez, profe? No, dije, les leí a todos, y ahora ustedes quieren dar la respuesta, van diciendo y lo vamos delegando y vamos discutiendo. Katia, optaste por escrita y no escrita. El derecho consuetudinario. También puedes tener, según la ley, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Se me escapó de leerlo. ¿Alguien más levantó la mano? Una Denise. consulta, hay consulta así particular. ¿Consideras que puedan poner así como secundum legem estaba o así en nuestro idioma normal? Yo optaría, mirá, yo por lo que optaría, ¿no? Según la ley, como clasificar el derecho consuetudinario fuera de la ley. Contra ley. Y contra ley, exactamente, contra la ley. Yo pondría esa porque es abarcativo, amplio y hace justamente al derecho consuetudinario de la base, ¿no? Pilares. ¿Sí? Gracias. Así, sí está. No, chicos, por favor, un gusto. Me hacen refrescar a mí también la memoria. Imaginen que yo estoy prácticamente por jubilarme. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica? Bueno, esto lo vimos. En la 29. Es el conjunto de normas jurídicas que establecen la estructura y la función del Estado como ente soberano y regulan las relaciones de este con otros estados o con los particulares pertenecen a. Perfecto. Derecho privado, derecho público, derecho constitucional, derecho civil, derecho administrativo. ¿Tienen la pregunta? Si el Estado es público. Derecho público. ¿Sí? ¿Está bien? Pues regula toda la función del Estado. También con otros organismos soberanos, absolutamente, y también con los privados de alguna forma. ¿Podemos pasar a la 30? Claro, profesor, adelante. La corriente jurídica a la cual la ley es la fuente principal del derecho y demás están subordinadas a la ley, ¿pertenece a? Dígame. Pasar un poquito más si querés. ¿Qué les parece a ustedes? Romanista es profe ahí. Romanista o continental. Exactamente. El common law se hace a la jurisprudencia como centro de todo. Está perfecto, Lía, la respuesta. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Está bien, chicos, es consuetudinario. Para que haya jurisprudencia, ¿qué tiene que haber previamente? La jurisprudencia son los otros fallos. Fallos uniformes, Fallos doctor. repetitivos. Conjunto de fallos firmes y uniformes. Claro, acá exactamente. Acá es el derecho, justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Justamente es bajale, como estábamos diciendo nosotros. Bajale, por favor, bajamos un poquito más el... Acá está. El continental o romanista es el que corresponde, ¿sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, porque ya decantamos el common law, el porqué del common law, ¿no? Profe, ¿podría preguntarte por qué no sería el common law? ¿Querés que te diga? Porque me encantó que me hagas la pregunta. Sí, porque hoy estuvimos mucho en debate sobre eso. Está perfecto. Y te digo cuál es la trampa de esta pregunta. Para que exista jurisprudencia, ¿no tiene que haber una ley previa? Y en base a eso se llega una sentencia, aunque sea la primera sentencia, se llega una sentencia y después llegás a tener el caso jurisprudencial emblemático, ¿no? El leader case. Fíjate cómo puede ser trampa la pregunta, pero en este caso tenés que aplicar, porque en definitiva la esencia del common law es siempre la jurisprudencia. Cuando tiene que haber un leader case para que justamente no sea aplicable un caso jurisprudencial. Gran Bretaña es el país emblemático, ¿no? O Inglaterra, si querés, en concreto.
¿Y por qué? Porque a veces sale una ley, a ver, telefonía celular que no existía hace 20 años atrás, 30 años atrás. Cometo un atentado con telefonía celular y no tengo tipificado el delito. Entonces, no, o tengo la ley, pero no tiene el alcance. Entonces lo voy a hacer como un legal case en caso de la jurisprudencia. Y en lugar de ir a la ley en common law, van directamente a la sentencia del primer juez que hizo esto, y que está rectificado por las cámaras. Entonces, por eso el principio, justamente, la respuesta es el continental o romanista. Perfecto, porque tiene que haber una ley previa. Sin ley no hay jurisprudencia. Pues en definitiva la ley es la madre de toda la estructura del Estado. Les hago preguntas, respuestas muy sencillas, muy sencillas. Dentro de la promulgación automática, se considera aprobado un proyecto de ley que contenga 10 artículos que no fuese objeto ni devuelto a la Cámara de Origen en el plazo de, en este caso, 6 días hábiles, lo que nos señala la normativa de Paraguay. ¿Está bien? Sí, profe. 6 días hábiles, ¿no? No 6 días calendario, para marcarlo bien. Dentro de los elementos de la ley que sostiene que se refiere a los hechos previstos la ley para su aplicabilidad, pertenece a la condicionalidad de la misma, ¿no? Dejamos afuera la disposición, la sanción, la obligatoriedad y la generalidad. La respuesta adecuada es la E, en este sentido, la condicionalidad de la misma. ¿Sí? Vamos a la 33. El concepto, conjunto de fallos y sentencias que componen un cuerpo de soluciones. Es el hábito de juzgar de igual manera una misma cuestión, que se corrobora por la serie de sentencias firmes y uniformes coincidentes pertenecientes al, si quieren, common law. Acá tienen la respuesta, pero la respuesta adecuada acá es la jurisprudencia. Jurisprudencia, sí. Claro, es la misma jurisprudencia, un sistema de jurisprudencia. Que esto se da ya dentro del sistema continental, ¿no? Porque ya estamos hablando de jurisprudencia específica, no el caso en concreto. Saben que generalmente los países del derecho continental, me olvidé de decirte, no me acuerdo quién me había preguntado del common law, la jurisprudencia, si bien hay casación para que puedan prolijarse y unificarse, no es obligatoria, a diferencia del ejercicio de la justicia en el common law. En las dos grandes vertientes que también nos marca al respecto. Pero bueno, en este caso la jurisprudencia. Se los dice como un aporte más por si ustedes quieren en algún momento que les quede. 34. El concepto es el procedimiento mediante el cual se aplica el caso no previsto en legislación, la solución dada por la ley, el caso semejante, previsto en el ordenamiento jurídico. El fundamento de la analogía reside en la idea de igualdad, tiene dos elementos. Uno, semejanza de hecho, y dos, igualdad de derecho. Pertenece a, díganme ustedes, ¿la analogía les parece? Sí, está bien, no lo Está bien, perfecto, la analogía. Está bien. Porque estamos hablando casos análogos en concreto, ¿no? Perfecto. 35. La relación jurídica es el vínculo existente entre dos o más personas que genera derechos y obligaciones. ¿Cuáles son sus tres elementos? Para ir en concreto, en la respuesta de la B, son los sujetos o personas, el objeto sobre el cual recae el vínculo y el hecho generador de esa relación. ¿Está bien? Entonces sería sujeto, objeto y el hecho generador. Exactamente, la B. ¿Está bien, Katia? Sí. Sí. Mira, porque me parece a mí, fíjate vos pensá esto, la relación jurídica del vínculo existente entre dos o más personas que genera derecho, mínimo dos personas, y obligaciones. ¿Cuáles son sus tres elementos? Persona, que la tenés en la B. El objeto sobre el cual va a versar ese vínculo, ¿no? ¿Y cuál es el hecho generador de esa relación? Por eso creo que te es mucho más abarcativa la respuesta B, me parece más adecuada. Porque prácticamente no tenés una diferencia
con la respuesta de la A, si vos querés. Permiso, permiso. Sujeto. En el A falta el hecho. Esa puede ser una diferencia. También puede ser, pero por eso yo te digo, vos en la B tenés una respuesta adecuada, completa y compacta. Si vos tenés justamente todo, el vínculo, el objeto, las personas y el hecho. Hecho. Toda cuestión jurídica, sea civil, penal, laboral, relación, tiene un hecho, un acontecimiento, una historia. ¿Sí? Una historia por iniciar, una historia que ya aconteció, como en el caso penal, la reconstrucción histórica de los hechos. Por eso me parece más completa a mí la respuesta de la B, ¿sí? La que más les va a servir. Vamos a la 36. Quedó claro, ¿no? Al respecto. La derogación consiste en dejar sin efecto o vigencia una ley, sea que la sustituyan o no por otras. ¿Cuáles son las 4 formas de derogar una ley? Marca la que no corresponda. Explícita, tácita, total y legal. Tácita, específica y parcial. Considero adecuada esta, la tácita, específica y parcial. ¿Sí? Total, expresa y tácita, expresa, tácita, total y parcial, expresa, tácita, total y legal. Yo considero que aquí, por lo menos, por eso lo dejo sujeto a ustedes, tácita, específica y parcial es la que correspondería en este caso. ¿Sí? Profe, ¿no puede ser la D? La D me dijiste expresa, tácita, total y parcial. No, perdón, la E. La E, expresa, tácita, total y legal. Ahí puede decir la que No existe legal. Es que justamente vos estás ya dentro de un marco, de un contexto de ley, ¿no? De derogación. Vos tenés, para mí, por eso yo optaría por la B, que es tácita, específica y parcial. ¿Sí? Profe, ¿y por qué no sería la C? Porque prácticamente vos tenés, fíjate cómo te dice, la derogación consiste en dejar sin efecto o vigencia una ley, sea que la sustituya o no por otras. Puede ser tácita también, dejamos sin efecto, queda sin efecto. La C ya vos vas, la C me dijiste, ¿no? Vas que tiene que ser totalmente disasociada de la cuestión. Sí, Dan. Justamente para mí es la C. Sí. La que es la por A la que no corresponde. o no por otras, ¿me entendés? Marca la que no corresponde por la negativa, ¿me entendés? Sí, ahora sí. Siempre anda al marco de la pregunta que te hagan, porque recuerden que esto viene con efecto de marca patín, ¿no? Como digo yo, para que ustedes por ahí, en el apuro, marquen y marcan mal en la confusión. Esto es por la negativa. Vieron que yo muchas le marqué por la negativa. ¿Sí? Doctor, Sí. Yo creo que es expresa, tácita, parcial y total. Para mí esa es la más adecuada. Vos estás marcando por la... claro, No tenemos total y parcial, porque primero está total, todo total. No tenemos parcial antes de la parcial. Pero vos estás por la positiva. La respuesta es por la negativa. Marca la que no corresponda. Sí, entiendo, doctor, pero lo más habitual es que expresa, tácita, parcial y total tiene que ser. Lo dejo a consideración con el pedido de disculpas del caso. Yo les marco como corresponde en mi país. Tengo por la duda por el caso. Por ahí usted me dice, no, profe, mire que acá está, y tienen razón ustedes. Por lo menos en mi país es tal cual como está marcado acá, como se los marco, ¿sí? Perfecto. Por eso. Pero acuerden que es por la negativa la respuesta, no por la positiva, ¿sí? Por las dudas. Vamos a la 37. Después cualquier cosa, hacen un repaso general, se comunican, lo volvemos a ver. Agarro la legislación paraguaya de apuro, porque me llamaron minutos antes para poder darles una mano. Pero lo volvemos a conversar, estoy a disposición plena.
El concepto de derecho real de garantía sobre los inmuebles del deudor que continúa en su poder pertenece a... Hipoteca. El derecho real, claro, no prendario, ¿sí? Que es la diferencia. Hipoteca, perfecto. 38. El concepto es el lugar donde la ley presume emitir prueba en contra que una persona reside de manera permanente para ejercer su derecho y cumplir sus obligaciones. Se lo llama también Domicilio legal. Exactamente. Perfecto, Katia. Pasamos a la 39. 39, subimos un poquito más, Nico. Acá estamos. ¿Cómo se llama el recurso procesal que se interpone ante el tribunal competente, Corte Suprema de Justicia, respecto de sentencias definitivas, a fin de que se establezca si la ley utilizada para resolver el caso ha sido correcta o erróneamente utilizada en este caso? ¿Case o anule el fallo? Dígame. Ese está bien, casación. Perfecto. ¿Y por qué casación y no apelación? Esto le va a servir más para toda la carrera. ¿Por qué casación y no apelación? ¿Cuál es la diferencia entre casación y apelación? Les explico yo en concreto. Cuando apela va de hechos y de derechos. La casación, y generalmente la Corte, hace solo al derecho. Y esta pregunta habla de casar que tiene que ver en relación pura y exclusiva con el derecho. Por eso es casación. ¿Sí? Perfecto. 40. Profe, Sí. también podría ser, tengo entendido que la casación se aplica cuando hay una infracción en el procedimiento para dar los fallos o cuando hay falencias. Sin embargo, una apelación es cuando hay un descontento. O sea que no sé si estoy equivocada. Acordate siempre esto. Sí. Casación. Casación es un sistema francés de varios años, de más de 100 años. Es solamente las cuestiones inherentes al derecho. Mete una plana aplicación de la ley o una errónea aplicación de la ley del juzgado competente en haber juzgado determinado hecho. Si hay casación civil, casación penal, en mi país hay casación penal solamente, criminal al respecto, tampoco correccional. Italia tiene una corte de casación civil penal, Francia también, es distinta. Y solo hacen a las cuestiones de la ley y de la aplicación de la ley por parte del tribunal, que no es por arbitrio, es distinto, es por una mala interpretación de la ley. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Y la apelación solamente es, vos apelás cuando pueden ser cuestiones de la ley, pero en cuanto a la forma del hecho. Una mala interpretación del hecho, de los hechos, de los testigos, lo que dijeron los testigos, cómo fue un choque de un auto, cómo fue un crimen, el hecho en sí mismo. Entonces vos podés apelar esto. Generalmente una prisión preventiva, por decirlo de una forma. Pero si es solo de derecho y de una sentencia, va solo la casación, porque tiene que ver con el derecho. Por esos jueces no van a ver o volver a jugar sobre los hechos. ¿Sí, Leticia? Sí, doctor, gracias. No, por favor. 40. Marca la respuesta que contiene el orden correcto del proceso de formación de leyes en Paraguay. Esto tengo 5 formas. Tenemos que ir por la positiva, es iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Pasamos a la 41. El concepto es la facultad potestad que tiene una persona para ampararse de la ley y exigir algo del Estado o de un sujeto particular y así obrar lícitamente. La facultad deriva de la ley, pertenece a Derecho subjetivo. Recuerden que ya habíamos visto algo similar. ¿Se acuerdan cuando tocamos la cuestión del derecho subjetivo? Así, está perfecto, es derecho subjetivo. ¿Cuál es el concepto de ley en sentido jurídico? ¿Están de acuerdo con la A? Sí, doctor. ¿Está perfecto? La A vamos entonces. 43, Nico, si me subí, genial, gracias. Acá tenemos 2 opciones, por eso les voy a leer todas. ¿Cómo se estructuran las normas jurídicas?
hipótesis o supuesto jurídico, disposición o consecuencia jurídica, obligatorias y generales. La E son antagónicas y generales. Yo me incliné por la opción D, que es la opción A y B, que son hipótesis sobre disposiciones y disposiciones y consecuencias jurídicas. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Perfecto. Es una respuesta abstracta porque nos remitimos a otra. 44. La Constitución Nacional consagra: las leyes se disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo ni pueden alterar derechos adquiridos. Corresponde a cosa juzgada, primaria de la Constitución Nacional, nueva Constitución Nacional, Código Civil Paraguayo. ¿Cuál es la respuesta adecuada? ¿Estamos de acuerdo con el Código Civil Paraguayo? Sí, en uno de los artículos, no, en uno de los, sí, esa es la correcta porque en uno de los artículos del Código Civil menciona que son para el futuro. Exactamente, porque es el principio que rige las normas justamente procedimental del Estado, ¿no? Que te dice dónde están las normas y están todas amparadas dentro de la teoría del proceso en los códigos civiles, en este caso el Código Civil Paraguayo, ¿sí? Está perfecto. Vamos a la 45. ¿Qué se denomina cosa juzgada? ¿Alguien me quiere decir algo en relación a qué es la cosa juzgada antes de sacar la conclusión? Bueno, la cosa juzgada es cuando una sentencia ya queda firme y no tiene más recurso en contrario. Fíjense que a Firme y efecto... ejecutoriada, profe. ¿Cómo? Firme y ejecutoriada. Exactamente, ya la sentencia firme y ejecutoriada, ¿no? O en etapa también de ejecución, porque tiene cosa juzgada. La sentencia está firme, por ejemplo, te doy una pena de perpetuidad, la sentencia está firme, se está ejecutoriando hasta el último día de pena, por decirte, pero la sentencia está firme. Solamente va a ser a cuestiones que hacen a las libertades condicionales. Le traigo en este caso el respecto. Pero en definitiva está bien, por eso mismo es un efecto de la sentencia que impide un nuevo pronunciamiento entre las mismas partes o por la misma causa, objeto del proceso judicial ya finiquitado. O sea, se terminó la sentencia. O marche preso o pagá todo lo que tenés que pagar y te ejecuto si vos no me pagás. ¿Sí? Una sentencia de daños y perjuicios en otro fuero. Hay una sola cuestión, pero esto olvídense, se los dejo para el conocimiento de ustedes. El Estatuto de Roma permite, en caso de fraguación de sentencia, se llama cosa juzgada irrita, que se reabra el proceso. Pero generalmente tiene que ver con cuestiones de carácter político en crímenes de genocidio y lesa humanidad. Esto es para el conocimiento de ustedes, pero en este caso está perfecta la respuesta de. Profe. Sí. Profe, una cosita allí. Sí. Por ejemplo, también podría, no solamente político, sino podría ser, por ejemplo, que digamos que se le demandó a una persona y esta persona en realidad es culpable, pero digamos que se demostró después de que este juez fue coimeado, digamos. ¿Se puede abrir así otra vez esa causa? Mirá, hay una cuestión, eso ya te hace a la práctica. La respuesta a ustedes es esta, olvídense de todo. No, claro, pero sobre cosas juzgadas. Juez corrupto, vamos a poner un ejemplo, ha sucedido juez corrupto y te condenó. Va a la sentencia, ¿qué es el proceso normal? Por ejemplo, en Argentina, Francia, Italia o Estados Unidos. Digo caso concreto porque son los que conozco donde he trabajado. Te nulifican la sentencia, no es que la sentencia se abre. Son institutos procesales distintos. Ya, ok. ¿Entendés? Ahí está. Y puedo rehacer un nuevo juicio. En Argentina tuvimos un caso así específico hace muy poco tiempo con el tema de la causa de AMIA, del atentado de AMIA Daya, ¿no? Un atentado que hubo, que alguna sentencia, o para serte más concreto, la nulidad, se nulificó una ley y en consecuencia se reabrieron los procesos contra las juntas militares.
pero esto se los dejo por algo anecdótico. Acordate que el recurso es la nulidad de la sentencia en caso extremo, porque se comprobó todo un andamiaje judicial ilegal, por tenerlo de alguna forma. Es el caso que se me viene en mente, ¿sí? Pero se nulifica eso. ¿Perfecto? Esa nulidad, si pasó mucho tiempo, puede traerte aparejada la prescripción de la acción. Depende el hecho que estemos hablando. Pero no vamos a profundizar si no se van a confundir. Y el motivo, otros días, si ustedes quieren ganas, armamos una vez que todos ingresen y hacemos una charla generalizada y yo me ofrezco voluntariamente a responderle todo lo que ustedes quieran en generalidades, no hay ningún problema. Así no nos vamos de este foco. Perfecto, entonces en esta. Vamos a la 46. El concepto de la facultad que tiene toda persona para solicitar del modo legal la intervención ante los órganos jurisdiccionales del Estado, a fin de proteger una situación jurídica determinada. Esta facultad es consecuencia que el Estado, a través del Poder Judicial, ha asumido la función jurisdiccional y de la prohibición impuesta a todos los sujetos de hacer justicia por sí mismos, salvo caso de legítima defensa. Pertenece a derecho de acción, es la acción que uno tiene justamente para ir adelante. ¿Cuál es la pregunta que yo daría, si quieren? ¿Cuál es la diferencia con legítima defensa? Legítima defensa propia de terceros, yo puedo accionar, y esto que parecería que estoy cometiendo un delito, de hecho cometo un delito, está eximido por la ley, justamente porque defendí mi vida o de un familiar o de un amigo como legítima defensa. Pero si no, es el derecho de acción. ¿Perfecto? Vamos a la siguiente. ¿A qué se llaman herederos forzosos? Lisa y llanamente la A. Son los descendientes, ascendientes y el cónyuge sobreviviente que tienen por ley asignado una porción legítima de los bienes del causante. El tercero. Los herederos forzosos son los hijos, los descendientes. Claro, pero acá hay una cuestión. Vos me decís el tercero, son los herederos que figuran al tercero. ¿Cuál me dijiste vos? No, yo te digo, bueno, los herederos forzosos son los descendientes. Ascendientes, porque el cónyuge superstite ¿sí? Si está casado bajo el régimen de comunidades gananciales, tiene el 50%, quiere decir que él no es heredero. Él es el dueño de la mitad de la cosa. Pero también en el caso hipotético, ella te hereda, en el caso de no tener descendiente, también te hereda. Claro, en el caso de no tener descendientes, sí hereda, claro. Entonces, por eso es forzosa. Forzosa, claro. Es forzosa por ley. Ella es socia de la propiedad ganancial. Sí. Pero te hereda como una hija más por el otro porcentaje en caso de no tener descendientes. En un 25, poner en el 50% o 22%, por eso corresponde. ¿Está bien? Sí. Pero vos, sin embargo, porque esto es por ley, acá te habla de heredero forzoso. La C es lo que el juez designe, eso es trampa. ¿Me entendés? Porque el juez no te es que te decía, la ley te designa la calidad de heredero forzoso a vos. El juez te comprueba la calidad o la condición de heredero, que vos acreditás a través de los documentos. Así mismo. Ahí estamos. ¿Quién fue el máximo? ¿Perfecto? ¿Perfecto? ¿Quién fue el máximo representante? Doctor, la pregunta anterior. ¿Están los testados y los... el otro? Testado y no testado. No te escuché la primera parte, Hugo, si me querés repetir. Hugo. Doctor. Sí. Hay una porción, el testado es una voluntad generalmente del causante. La última voluntad. Claro, exactamente. Pero hay una parte que se llama la legítima, sí, que justamente el heredero forzoso, el testamentario, no lo puede dejar sin efecto. 25%. Exactamente, por eso el que entra no es un heredero forzoso, es una voluntad legatario del causante. Esa es la diferencia. Si no te entendí mal la pregunta, por la duda te aclaro esto, ¿sabes? Sí. Doctor, tengo una consulta. ¿Cómo, Melissa? Tengo una consulta, doctor. Sí, Melissa. ¿Herederos forzosos podrían ser también llamados herederos universales o tiene otra acepción? Son declarados herederos universales, ¿sí?
Son lo los, mismo. son los declarados universales, es la generalidad, los herederos universales. Por eso se llama, por ejemplo, el registro de sucesiones, se llama el registro de personas universales. Por lo menos en mi país, y reitero, en la mayoría de los países de Europa, ¿no? Que de donde viene justamente el significado. Muchas ¿Sí? gracias, doctor. Muy No, amable. por favor. ¿Quién fue el máximo representante de la escolástica y el autor de la suma? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Doctor, Perfecto. doctor, Sí, sobre el punto ya, parece que se repitió. En me relación parece- al máximo sí, representante, si bien es cierto Santo Tomás, ¿verdad? Pero estuve leyendo que el padre de la escolástica es San Anselmo. O sea que la diferencia entonces radica en que en este ítem pregunta el representante nada más, pero si hubiese sido quién es el padre de la escolástica, en este caso no corresponde a Santo Tomás de Aquino. claro, pero acá estamos hablando es el máximo exponente, fue Santo Tomás, históricamente, ¿sabes? San Anselmo fue previo a Santo Tomás, ¿sí? Ya. Justamente toma algunos parámetros de San Agustín, pero no vamos a meter mucho en teología, pero el máximo representante sí es Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Ok, gracias. Si tienen agallas para leerlo Santo Tomás, vale la pena, es un poco denso, pero vale la pena leerlo, se los recomiendo. ¿Cuál es el procedimiento en el proceso de formación de ILICE? Creo que ya lo habíamos manifestado, ¿o no? A ver. Bueno, por las dudas, iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. era la misma. Perfecto. Ya se repitió la pregunta. Me parece que sí, por eso. El principio que sostiene, la segunda, a ver, que sostiene, se refiere a la vigencia de la ley en el tiempo, se aplica a la ley mientras haya sido derogada por otra, pertenece a, Principio de temporalidad. perfecto, el tiempo. ¿Sí? Área, tiempo y espacio se dice justamente cuando se habla de la misma. ¿Cuáles son las instituciones incorporadas por la Constitución Nacional de 1992? Marca la que no corresponde, para no confundirlo, por la negativa, la que no. ¿El amparo puede ser? ¿Está Sí, bien? el amparo. Correcto. Por la negativa, recuerden, por la negativa, está bien, el amparo. Vamos a la 52. El concepto, ¿son los silencios o vacíos de la ley? En estos casos, el juez debe buscar la solución al caso no previsto por la norma, en leyes similares o análogas, vigentes para dar una solución al caso no registrado, rige en Fallo o sentencias judiciales. Perfecto, sigamos entonces. Laguna del... no, pero el concepto no es laguna del derecho, perdóname, a ver. Hay una laguna del derecho. Laguna del derecho, por eso, Sí, por estamos, eso. sí. Por eso, es la jurisprudencia. Sigamos, sigamos, perdón. Perdón. El concepto es el acto solemne por la virtud del cual se forma auténtica y definitivamente al proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo. Corresponde a... Ya hablamos, cuando entra vigencia, en este caso es la C, sanción. Sancionada con fuerza de ley. ¿Sí? ¿Está bien? Poder legislativo estamos hablando. ¿Sí? Sigamos a la Doctor, No puede disculpe. ser, no puede ser, profe, la promulgación. ¿Por qué la No, sanción? porque La sanciona con promulgación es fuerza de cuando ley. firma el presidente. Estamos hablando de la legislatura, no la promulga la legislatura. ¿Sí? Pero Eso, no dice sanciona y promulga con fuerza de ley. Ese no es el escrito que dice. claro, a vos, por lo menos, a vos tenés que optar por una acá. El Poder Legislativo, ambas cámaras sancionan con fuerza de ley y la remiten al Ejecutivo, ¿sí? Para su promulgación. Perfecto. Es después donde sale la publicación incluso en el boletín oficial. Por lo menos así es como procede. Sí, así. ¿Sí? Doctor, sanción se podría decir o conceptuar como enviar básicamente los proyectos articulados desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo y luego para la promulgación básicamente que firme el presidente.
¿Podría ser así? Exactamente, el presidente es quien promulga o tiene determinada cantidad de días para no promulgar y ya se promulga de hecho y pasa a su publicación. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí. Perfecto. Ahí para reforzar nomás el término, doctor, Sí, José. que como que nosotros tenemos dos cámaras. Primero pasas a una cámara, allí dan media, ahí sí, en la cámara de origen da media sanción, después la otra da otra media sanción y después pasa al ejecutivo. Y allí, por ejemplo, el ejecutivo, si no le parece, ahí es que veta o veta parcialmente y vuelve. Entonces sanciona y no se promulga. ¿Ah? Promulgar ya es tipo la última fase previa nomás a la publicación en la Gaceta Oficial que usted mencionó. Exactamente. O sea que está correcta la sanción ahí, más que correcta. Es la sanción la que hace el Poder Legislativo, ¿sí? Al respecto. El concepto es la parte de la sentencia en la cual el juez se puede... Esto la habíamos hablando ya, los considerandos, creo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? En la parte de la sentencia en la cual el juez expone los fundamentos de hecho y derecho en la que apoya su decisión. Es decir, analiza los hechos invocados, las pruebas producidas, el derecho alegado, es los considerando. ¿Está bien? ¿Sí? Donde tiene que aplicar la descripción del hecho y aplicar el derecho. Son los considerando. Es cuando habla de fundamento. Exactamente. Los principios generales de derecho son la D, verdades jurídicas de validez universal, elaboradas por la filosofía jurídica que sirven de fundamento y límite a la legislación positiva. ¿Perfecto? Sí. La abarcativa y amplia. ¿Cuál es el concepto de testamento? Bueno, volvemos entonces a la respuesta de la sucesión. Es un acto escrito celebrado por las solemnidades de la ley por la cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. No entramos a discutir de la parte de la legítima, porque el concepto de testamento, si el causante no tiene herederos y testa, se va a llevar por testamento el 100%, ¿sí? No es que la parte legítima la hereda al Estado. Por eso ese es el concepto solo de testamento. ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el sistema jurídico en la principal fuente de derecho de la legislación en el sentido amplio? Y las leyes fuente de derecho están subordinadas a la ley. Sistema continental romanista, ya lo habíamos visto. Pasamos. El concepto conjuntos sistematizados de normas cuya validez deriva de la propia Constitución o ley fundamental pertenece al ordenamiento jurídico del Estado. ¿Sí? Ordenamiento jurídico es la A. ¿Perfecto? Miren, acá creo que Katy había preguntado antes o Leticia, no recuerdo, pero cuando hablábamos de las sentencias firmes, ¿no? O de casación, perdóname. Fíjate que acá creo que está un poco la respuesta que quizás vos querías manifestar. ¿Cuál es el concepto de arbitrariedad? Fíjate cómo difiere de lo de casación. Es la conducta antijurídica propia de los órganos del Estado. Es una falla propia de los gobernantes. Consiste en el abuso de poder realizado por los gobernantes en el ejercicio de sus cargos, obran por capricho o por interés. Inclusive, que acá no lo manifiesta, porque está hablando más de la faz del organigrama del Estado, pero también los jueces pueden ser arbitrarios con sus sentencias, y esto puede llegar a las Cortes, para que tengan un poquito más ampliado el concepto. La A es la respuesta adecuada. Pásame, por favor, Dani o Nico. La Constitución Nacional consagra, aprobando un proyecto de ley con la Cámara de Origen, pasará inmediatamente para consideración a la otra Cámara. Si esta a su vez aprobase el proyecto, quedará sancionado, y si el Poder Ejecutivo le presenta su aprobación, lo promulgará como ley y dispondrá de su publicación en el plazo de 5 días, en este caso. ¿Sí? Estamos hablando justamente de la publicación en la Gaceta Oficial. 5 días. Días No, corridos. Sí. Yo creo que 6 días. Y después el juez tiene que promulgar esa cosa, ¿o no?
No, ya está promulgada y se va para la publicación. Fíjate que en la misma pregunta te está dando lo que está respondiendo. Lo promulgará como ley y dispone su publicación. ¿Sí? Acá tenés incluso los días. Vamos a la 61. Las fuentes formales de derecho son, marcar la que no corresponde, costumbre, doctrina, jurisprudencia y ley son las positivas. Esta es una respuesta por la negativa. Reitero, respuesta por el no, el derecho natural. Derecho a la vida es algo inherente a todos los seres humanos. 62. De entre las siguientes, ¿cuáles no pertenecen a los elementos de la ley? Disposición, condicionalidad, generalidad, sanción, soberanía, porque justamente es el fundamento del poder del Estado en todos sus aspectos y en todos sus poderes. ¿Sí? Soberanía es la respuesta adecuada. 63. El concepto es un efecto de la sentencia que impide un nuevo pronunciamiento entre la misma parte por la misma causa, sobre la que ya ha sido objeto de un proceso judicial, ya finiquitado. Requiere 3 identidades: sujeto, objeto y causa. Pertenece a irretroactividad de la ley, retroactividad de la ley, pasame porque es otro, pasame por favor, un poquito más. Sentencia definitiva, soberanía o cosa juzgada. Cosa juzgada. Cosa juzgada, puede ser non bis in crimen, nadie puede jugar sin ley previa, o también nadie puede jugar 2 veces por un mismo hecho o un mismo sujeto. ¿Sí? 64. Aristóteles divide la justicia en particular en justicia distributiva, justicia igualadora, correctiva, sinalagmática, justicia de subordinación, justicia social. ¿Cuál es el concepto de la justicia igualadora, correctiva o sinalagmática? La A. La igualdad de presentación entre lo que se da y lo que se recibe. Nadie debe recibir más o dar más de lo que corresponde. En toda relación jurídica debe existir proporción entre lo dado y lo recibido. ¿Estamos de acuerdo? Este concepto es tomado por Ulpiano en el derecho romano, que va a ser el gran formador después de todas las leyes en consecuencia que hoy en día se siguen aplicando en América Latina. Pasame por favor a la respuesta siguiente. La plenitud hermética del ordenamiento jurídico sostiene que, respuesta A, considero que la adecuada, es el ordenamiento jurídico sin laguna de derecho, no existe controversia a la cual no pueda dársele una solución prevista en el derecho positivo. ¿Sí? Vamos a la 66. ¿Cuáles son las formas de derogar una ley? Marca la que no corresponde. ¿Cuáles harían? La que no corresponde es una solita. ¿Eh? Veto. Claro, el veto. Por el no, por el negativo. Pero eso, está bien. Vamos a la 67. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad jurídica? La que no corresponde es... ¿Cuáles son los atributos? Condición política. Tengo algunas cuestiones. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, al caso, entonces vamos a ser más prácticos. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad jurídica? La que no corresponde, recuerden por la negativa, no corresponde, reglas técnicas. ¿Sí? ¿Y cuáles son los atributos de la personalidad jurídica? Ya sabemos que la que no corresponde es la condición política. ¿Y cuáles son las que sí corresponden? Acordate que estamos hablando de la que tiene objeto la personalidad jurídica. Acordate cuando hablamos en una de las respuestas estuvimos dando los caracteres de toda la personalidad jurídica, ¿no? De una personalidad jurídica. Profesor. Entonces, sí, Luis. La persona ideal. La respuesta de la compañera sería nombre, domicilio, capacidad de Estado, ¿verdad? Es la que dimos en una de las respuestas previamente, exactamente. Ellas serían las positivas, para no confundirnos. Está en la negativa, acordate que es la que no corresponde. ¿Sí? Está bien, Luis, gracias. Gracias. La vimos en una de las primeras 20 preguntas, si mal no recuerdo. Las que son buenas. La 69.
El concepto aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones por sí solo o por uno mismo está relacionado con el ejercicio de derechos corresponde capacidad de hecho. ¿Sí? Es la positiva. Perfecto. Pasamos, por favor. Yo necesito micrófono. Ah, Ingrid, está. 70. Se conoce también como hermenéutica jurídica y consiste en el arte de desentrañar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas para adecuar al caso concreto. Pertenece a, recuerden que cuando alguien me había preguntado de ustedes, creo que hubo, sobre la hermenéutica, que era justamente el desilvanado que yo les dije, donde recurrimos. Bueno, la respuesta adecuada en este caso es la interpretación del derecho. Por ejemplo, ¿qué quiso hacer el legislador que no entendemos y tenemos que resolver una inconstitucionalidad? Vamos a interpretar justamente hermenéuticamente esto. Interpretación del derecho, ¿sí? Creo que queda una pregunta más, ¿puede ser? No, ¿hemos concluido con esto? Bueno, hemos concluido. Yo quiero agradecerte, Daniel, a vos, a Nicolás, que me hicieron el soporte técnico, a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado. Para mí fue un honor estar con futuros colegas de Paraguay, y saben que siempre cuentan conmigo, con un hermano argentino, ítalo-argentino, aquí en Paraguay. El tiempo puede ser, y no duden a través de Daniel, pregunta lo que pueda serle útil, incluso para el futuro de sus carreras. Aquí estoy, siempre a disposición, porque me gusta formar futuros colegas. Y les quiero dar solo un consejo, si me permiten, porque el derecho es un ambiente que vamos a las normas, pero generalmente es plagado de trampas, en el buen sentido de la palabra, de trampas legales, ¿no? Que son las nulidades, las sanciones. Presten siempre atención, no regalen las firmas, porque es la vida propia, no prometer lo que no se puede cumplir, porque cuidan, si es en derecho penal, la integridad física, y en la civil la patrimonial de ustedes y de sus familias, y en especial traten de ser sencillos, que es donde los abogados se complican. Lenguaje simple, que el propio cliente comprenda, y cuando sean profesores, que hablen que la ciudadanía pueda entender. De eso se trata el derecho, no de cuestiones complejas. Gracias a todos y discúlpenme por el atrevimiento de haberles dado un consejo. Espero haberles sido útil. Un gusto realmente. Gracias. Un gusto, profe. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes, por favor, a disposición. Un placer, doctor. Gracias. Gracias, hermano. Muy Muchas amable. gracias, Leo. Muchas gracias.